En este vídeo vamos a ver un ejercicio sobre aplicación de derivadas de las PAU de Andalucía del 2014, concretamente el ejercicio 2 de la opción B, que dice así: sea la función f de x igual a menos x al cuadrado más px más q, nos piden que calculemos en el apartado A los valores que deben tener p y q para que la gráfica de la función f pase por el punto menos 4, menos 5 y que además presente un máximo en el punto de abscisa x igual a menos 1. Con ello nos piden que determinemos el valor de f de x en ese punto. Os dejo aquí las soluciones de este primer apartado por si queréis tratar de hacerlo vosotros primero. Y en el apartado B tenemos represente la gráfica de f para p igual a 2 y q igual a menos 1. Y luego hay la ecuación de la recta tangente a esta gráfica en el punto de abscisa x igual a menos. Vamos por partes con el apartado A. Este tipo de ejercicios suelen dar problemas a la hora de plantearlo. Para plantearlo tenemos que tener muy clara la teoría y con la teoría en la mente tratar de dilucidar, tratar de averiguar qué significa la información que nos estén dando. Para empezar, nos encontramos con la siguiente información. Nos dice que la función pasa por el punto menos 4, menos 5. ¿Qué implica esto? Implica que a la función, si yo le doy el valor a la variable x, el menos 4, por fuerza y tiene que ser menos 5. Es decir, f de menos 4, esto sería darle a la función el valor menos 4 para x, es igual a y igual a menos 5. Esta es la interpretación de esa parte de la información. Por otro lado, también nos dice que presente un máximo en el punto de abscisa x igual a menos 1. ¿Qué implica esto? Implica que si yo cojo mi función y la derivo, recuerda, la derivada de una función, yo le puedo dar valores de x a esa derivada y me va a devolver la pendiente de la recta tangente en ese valor. Tenemos que saber también que la pendiente de la recta tangente en un máximo o en un mínimo es cero, es decir, tiene pendiente cero. Es decir, a esta función, que podemos denotar f', si yo le doy el valor menos 1, es decir, le estoy dando el valor menos 1 a la derivada de la función, luego me devolverá la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1. Como me dice que tengo un máximo, esto debe dar 0. Esta sería la correcta interpretación de la parte en amarillo de nuestro enunciado. Además, aunque no sería completamente necesario para realizar el ejercicio, como me está diciendo que es un máximo, y lo digo ya para repasar, también significaría que la doble derivada, es decir, la derivada de la función en x igual a menos 1, tiene que ser negativo. Una vez interpretada correctamente esta información, simplemente pasamos a calcular. De la información en verde, pues implica que si a la función f de x sustituimos las x por menos 4, podemos igualarlo a menos 5. Vamos, eso, menos 4 al cuadrado más p por menos 4 más q igual a menos 5. Operamos por aquí. Primer término me queda menos 16, segundo término menos 4p más q igual a menos. Aquí lo que sucede es que tengo una ecuación con dos incógnitas, los dos parámetros que me piden que deduzca, y no puedo continuar porque necesitaría una ecuación más para poder aplicar un sistema de ecuación. Esa ecuación extra te viene de la otra parte de la información. Aquí nos dice que la derivada, vamos a calcular primero la derivada, f' de x es igual, el primer término me quedará menos 2x y el segundo más p, q se elimina porque q es un parámetro, lo tenemos que derivar como si fuera un número, recuerda, aquí estamos derivando en función de x, luego p y q no son variables de esta ecuación, sino que son parámetros y los vamos a derivar como si fueran números normales y corrientes. Una vez que tenemos la derivada, lo que decía, esta parte de la información me dice que si a la derivada sustituyo por menos 1, lo puedo igualar a 0. Por lo tanto, menos 2 por menos 1 sería sustituir las x por menos 1 más p igual a 0. Despejo p, menos 2 por menos 1, 2, que pasa restando al otro lado, luego p es igual a menos 2. Este menos 2 me lo llevaría a la primera de las ecuaciones, es decir, sería un sistema de ecuaciones, pero ya tengo uno de los valores, luego aplico sustitución, sería menos 16 menos 4 por menos 2 más q igual a menos 5, opero y despejo q y me queda que q es igual a 3. Una vez tenemos los dos parámetros que nos pedían, me piden que determinemos el valor de f de x en ese punto.
Entiendo que se refiere al punto de abscisa x igual a menos 1. Simplemente le damos el valor menos 1 a nuestra función, f de menos 1. Esto será, el primer término me quedará menos 1, más p por menos 1, pero p ya hemos visto que es menos 2, luego menos 2 por menos 1 más 2, más q, que hemos visto que es 3, luego 5 menos 1, 4. Es decir, la función, cuando le damos el valor menos 1, me devuelve el 4. Con ello hemos acabado el apartado A. Aquí es el apartado A. Veamos el apartado B. Primero de todo me pide que represente, estoy leyendo por aquí, que represente la gráfica de f para p igual a 2 y q igual a menos 1. Pues bueno, si p es 2 y q es menos 1, mi función será f de x igual a menos x al cuadrado más p por x, p es 2, o me queda más 2x, más q, que me dicen que es menos 1. Esta será la función para esos dos valores. Como podemos ver, aquí tenemos una parábola y si recuerdas bien, el coeficiente que multiplica el término de segundo grado es quien nos dice el sentido de la parábola. Si es negativo, la parábola hará así. Si es positiva, la parábola hará así. Diremos que esto es cóncava hacia abajo y esto es cóncava hacia arriba. Pues bien, esta función es cóncava hacia abajo. Una manera óptima para calcular, para graficar esta función sería, primero, encontrar el punto máximo y segundo, unos cuantos puntos alrededor de ese punto máximo para saber más o menos la amplitud de dicha parábola. Hagamos eso. Primero vamos a encontrar este punto y luego le haremos una tabla de valores alrededor de ese punto para más o menos poder representar. ¿Cómo encontramos ese punto máximo? Bueno, cogemos su derivada y la igualamos a 0. La derivada de esta función es menos 2x más 2. Esto igualado a 0, me queda que x es igual a 1. Es decir, el máximo está en x igual a 1. Sé ya que es un máximo porque es una parábola con el término de segundo grado negativo. Eso sería una explicación para decir que es un máximo, o si no, tienes que hacer un estudio del signo de la derivada, es decir, ver qué signo hay alrededor del punto crítico. Pues bien, hecho esto, vamos a hacer unos cuantos valores alrededor del 1, la tabla de valores. Primero le vamos a dar el 1, si le doy el 1 será 0, si a la función le damos el valor 0, pues me devuelve el menos 1. Si a la función le damos el valor 2, me devuelve de nuevo el menos 1. Si le doy el menos 1, me devuelve el menos 4. Si le damos el 3, me devuelve el menos 4. Para x igual a 4 me devuelve el menos 9. Finalmente, para x igual a menos 2, me devuelve también el menos 9. Ponemos por aquí de coordenadas y representamos estos puntos. El 1, 0, el 0 menos 1, el 2 menos 1, el menos 1 menos 4, el 3 menos 4, el menos 2, 9 y el 4 menos 1. Por esos puntos pasa mi función, luego dándolos más o menos, la función hace algo así. Una vez que tenemos representada la función, nos pedía que calculáramos la recta tangente. Lo tenemos aquí, recta tangente en x igual a menos 2. Muy bien. Para ello tenemos que tener presente la ecuación de la recta tangente, que decía y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 multiplicado por x menos x. F de x sub 0 es igual a la imagen de la función en el valor donde me piden que calcule la recta tangente. Es decir, tengo que hacer f de menos 2. Ya lo hemos hecho, fíjate que me devolvía el 9, el menos 9. Por lo tanto, esto es menos 9. F' x sub 0 es lo mismo que hacer la derivada de mi función y darle el valor menos 2, que es el valor donde quiere que hagamos nuestra recta tangente. Nuestra derivada era esta de aquí. Si le damos el menos 2, me queda menos 2 por menos 2 más 4 más 2, 6. F' de menos 2 es igual a 6. Y con ello ya simplemente sustituimos en nuestra ecuación de la recta tangente. Me va a quedar menos 9, cuidado con esos negativos. Este negativo de aquí es de la ecuación, es de la fórmula, mientras que este negativo es del valor. Igual a 6 por x menos 2. Vamos a pasar esta ecuación en forma explícita. Operando me va a quedar igual a 6x más 3. A ver, esto es 2 más 6 por 6, 12. Esto de aquí me queda más 9 que pasa restando. 12 menos 9, 3. Perfecto. Esta es mi ecuación de la recta
tangente. Con ello ya habría acabado. Vamos a ver cómo quedaría graficada, ya que estamos. Vamos a dar un par de valores, unos facilitos, el 0 y el 1. Esta ecuación, esto no haría falta, en el apartado no me lo piden, pero para que visualicemos cómo queda la recta tangente. En x igual a 0 me devuelve y igual a 3, obviamente, y uno más. En x igual a menos 1 me devuelve y igual a menos 3. El punto 0,3 tenemos aquí, mientras que el punto menos 1, menos 3 lo tenemos aquí. No sé si se ve por aquí. Vale. Juntando estos dos valores, dado que es una recta, me basta con dos valores, preferiblemente tres, ¿no? Pero con dos valores va que chuta para representar una recta. Juntamos estos dos puntos y si esto fuera un pelín más exacto, veríamos cómo precisamente corta en este punto de aquí, que es en x igual a menos, ¿vale? Esta es la recta tangente función en x igual a menos 2, cuya fórmula sería esta que hemos calculado aquí.